hoy Tabasco pues vuelve a su normalidad, ser Tabasco, porque padeció el ostracismo y el exorcismo de varios presidentes, empezando por Fox, luego por Calderón, por Videgaray. Si se dan cuenta, no digo Peña como presidente, porque nunca gobernó. El presidente era Peña, de facto. Y a tal grado que me acuerdo perfecto de una gráfica, yo sigo mucho las estadísticas de Tabasco, andaban ustedes en menos 8% de crecimiento, así se le dice en economía, crecimiento negativo, menos 8. Y hace 3 años empezó el empuje y ahora andan en un buen porcentaje de crecimiento, uno de los, yo diría de los 5 o 6 más importantes de México. Pues como no, si están invirtiendo en Dos Bocas, en Paraíso, que no quiero jugar con las palabras porque hoy en una entrevista que me hizo el connotado conductor Emanuel Sevilla, ustedes saben que Adán Augusto pues es de Paraíso, ¿no? Entonces le comentaba hace un poco en broma, no sé si le gustó o no, de que hoy en Tabasco vive un segundo Adán en un segundo paraíso, así como en la Biblia. Nada más que tenga cuidado de la nueva Eva y de las serpientes que abundan. Entonces, y esa es la dinámica que se ha dado. Hoy ha recuperado su empuje después de ese boicot deliberado, porque, pues hay que decirlo, a ver, independientemente de quién sea el hoy hijo predilecto de este estado, democráticamente hablando, obviamente tiene detractores, y son hasta buenos los detractores, ayudan sobre todo cuando la crítica es cartesiana, es constructiva, pues ayudan a mejorar. No hay que tener miedo a las críticas. Y ustedes, pues lo tengo que decir, porque los conozco bien, he venido muchas veces a Tabasco, a tal grado que ya me siento hasta hijo adoptado y adoptivo de Tabasco. Pues son de sangre muy caliente, son bravos. Aquí todo lo ponen en tela de juicio y siempre, ¿por qué? Pues es el trópico, bueno, el calor humano, más que el ecosistema, pero también hay calor en otras partes y no se ve la fogosidad del tabasqueño, porque además es yo diría es una ciudadanía muy inteligente, muy bien informada, crítica, a veces de sí mismos. Yo a veces comento de que, hoy le estaba comentando precisamente al conductor de Emanuel Sevilla, porque estaba un poco preocupado de las críticas, eso. Le dije, mira, deja que se desfoguen, porque ese tipo, hay muchos tipos de personas que en su casa no los dejan hablar. Y de repente llegan y se les da la catarsis literalmente en la radio, o sea, no, bueno, pues déjenlos, si no los dejan hablar en su casa, por lo menos que hablen fuera de la casa, pues ahí los tienen bien agarrados, ya saben cómo. Bueno, porque la mujer tabasqueña es bravísima también, no se queda atrás. Entonces ustedes son un pueblo muy especial. Vean, yo conozco toda la República muy bien, soy yucateco, siempre me llevé muy bien con los tabasqueños. Yo recuerdo cuando hice mi primaria en Mérida, en una escuela presbiteriana, por cierto, porque mi familia era muy plural, a pesar de que son de católicos. Bueno, mi padre era un poco ateo, pero tenía que seguir la línea de la familia, pues era católico, acaba pronto. Pero siempre pensaban que tenía que aprender inglés y me mandaron a una escuela presbiteriana, que era la única que enseñaba inglés, en Mérida, que se llama el Turner Hodge, o Colegio Americano. Y curiosamente, la cuarta parte de mi salón de clases eran tabasqueños, lo recuerdo perfecto, los hijos de los ricos tabasqueños. En aquel entonces no había petróleo, bueno, sí ha habido, pero no en las cantidades de hoy. Ustedes son un estado petrolero por antonomasia. 56% del PIB de Tabasco es petrolero, y ahí encontré a muchos, y eran hijos de ganaderos, y ustedes siguen teniendo, son un estado realmente bendito,
que el modelo neoliberal los maldijo. Es lo que yo quiero decir. Por eso, y luego llega un presidente que no es neoliberal, es soberanista, nacionalista. Pero les voy a dar una buena noticia. ¿Por qué hablo de que quizás ahí le faltó al título de capital de México? Bueno, que pueden criticarnos como un estado puede ser capital. Bueno, sería Villahermosa, no se da por entendido que así lo es. Pero de la política, yo diría que no es por 6 años, y no estoy pensando en AAA. Ya saben quién es AAA. Es la dupla de AA con la A de AMLO. Y esa va para largo, Es decir, no piensen ustedes en próximos 6 años. Yo vislumbro, tengo 74 años, no me va a tocar, ni quiero que me toque, pero yo quiero llegar bien al final, a mi epílogo de la vida. No hay que dar lástima cuando uno se despide, hay que irse bien, erguido, como los buenos toreros, dando la última faena. Y sí vislumbro que van a tener un auge fenomenal en los próximos 20 años. Mínimo 20 años, y anótenlo. Y ahí cuando vayan si quieren hacerlo, a reclamarme a mi tumba, háganlo con confianza. ¿Y por qué 20 años? Porque el modelo neoliberal feneció. La globalización está muerta totalmente. Y hoy regresó el petróleo con su gran auge y el modelo soberanista. Están ganando todos los presidentes, con algunas excepciones por ahí, que yo diría atípicas, tipo que son producto de las redes sociales hoy, que nos gustan hoy. Un político moderno hoy tiene que saberlas manejar o contrarrestarlas. Ahí tienen ustedes un gobernador TikTok, ya saben cuál es, que no sabía que había una crisis del agua en Nuevo León. No es broma, Vean el nivel de ignorancia. Un facturero de 1/10 con una esposa viva, inteligente, que se parece mucho a Marta Sagún cuando era jovencita. Y tiene, yo creo que ahí se van en IQ, ¿no? En coeficiente intelectual las dos. Y imagínense alguien, la crisis del agua en el noreste de México está más cantada que nunca. Yo ahí les traje, no lo estoy haciendo como publicidad, pero nada más, ya no tenía, se ha agotado ese libro. Se llaman Las Guerras Globales del Agua, su privatización y el fracking, que Nuevo León quería hacer fracking, que es lo que más usa agua. Imagínense el nivel de cultura, de ignorancia de los gobernantes de Nuevo León, que nos propinan lecciones al país entero, cuando han tenido los peores gobernadores del último cuarto de siglo. Pues qué fácil es hablar, ¿no? Muy poderosos, hay un grupo empresarial de primera. Nuevo León es el tercer estado más importante con Producto Interno Bruto. Jalisco es el cuarto, el primero ya lo saben, es la Ciudad de México, y luego viene Edomex, el Estado de México. Y ahí veo a Tabasco, que ve, y apunten las tendencias, ahí va para arriba, que vuela. Hoy hice un comentario que causó mucho furor en la entrevista con Emanuel, aparte que él tiene mucho rating. Que dije que, ya ven que las críticas que están haciendo a Dos Bocas, por las principales, las críticas que uno escucha, que uno puede contestar, no todas las críticas. Vea, les voy a decir una palabra fuerte, ahí la traducen, ahí la buscan, pero es fuerte, sobre todo los médicos la entienden. No a cada flato que se da va a salir uno a contestar. Hay que ser selectivos, qué contesto, qué no contesto. Estas dos yo creo que sí merecen ser contestadas. Una de ellas es de que inaugura un edificio, la refinería Olmeca, que qué bueno que Andrés Manuel le puso Olmeca, porque ya estuvimos protestando algunos amantes del estado de Tabasco y también de Veracruz, obviamente, de esta obsesión por Tenochtitlan que se dio en septiembre. No sé qué pasó ahí, qué asesores perturbaron el orden público del Palacio Nacional, y pues todo era Tenochtitlan.
Y yo me tocó dar una conferencia en un sindicato que seguramente se la llevaron al presidente, y dije, oye, a mí si todavía lo dijera Fox, que era un ignorante, se lo acepto. Que lo dijera Peña, otro más ignorante aún. Calderón, que es mega ignorante, bueno, todo eso se los acepto. Pero no puede ser que un presidente tabasqueño, que además, vean, él es plural en la cuestión civilizatoria, la conoce muy bien, y les voy a comentar un secreto de Estado. Cuando yo solía reunirme muy seguido con él, aparte de que yo fui cofundador de Morena, pero yo ya no creo en el morenismo, se los digo abiertamente. Hoy lo dije en la mañana, yo soy obradorista, no soy morenista. Que es un concepto más fuerte que la vestimenta de un partido que usa al presidente, porque sin ese presidente no existiría Morena, así para acabar pronto. Y ningún candidato hoy sería viable sin tener la aprobación o la bendición o la unción, como le quieran llamar ustedes, de un personaje que es el segundo más popular del planeta, después de Narendra Modi en la India. Vean ustedes la aceptación que tienen, bueno, el rechazo del presidente Biden, 58% de rechazo. Boris Johnson, 70% del rechazo, además pierden las elecciones. Y aquí se arrasa en las elecciones. Vean la diferencia. Es decir, a veces nos flagelamos mucho en México, está bien, es válido. Ya les dije, como no pueden hablar en la casa, bueno, que vayan ahí a desfogarse a donde sea. Pero por lo menos hagan críticas donde uno pueda contestar constructiva. Entonces ahí les va la primera crítica que hacen, de que no puede arrancar porque es un edificio vacío. Pues todas las refinerías así son, ya tienen el aparataje, etcétera, y dura de 6 a 8 meses echarlas a andar, porque hay que hacer pruebas. Yo no sé de qué se asustan. Eso les habla de la ignorancia de los que hacen la crítica. Si uno supiera de refinerías, pues no dice tamaña barbaridad. Pero hay que callarlos, hay que así, con datos duros, se les calla. Bueno, ya pensé, eran 3 críticas las viables. Esa es la primera. La segunda crítica, de que costó el doble la refinería Olmeca, que qué bueno que Andrés Manuel la cambió por esto de la refinería Olmeca. Yo creo que después de mi sana crítica, porque el mismo presidente, como yo les decía, bueno, la mamá es veracruzana, papá tabasqueño, pues es la región Olmeca de México. Y además vive en Palenque, que es maya. Entonces, ¿qué les quiero dejar como idea? Que México es un país plural, no es un país de una zona en específico. Ahora, de que gobierne un grupo en el poder, siempre ha existido. El grupo de Veracruz, ¿cuánto tiempo gobernó? Se da en todas partes del mundo, se los voy a demostrar aquí, porque el presidente de una región dada, pues llega con sus conocidos, con las gentes que le tiene confianza. Obviamente no van a meter a todos los tabasqueños en todos los puestos funcionarios, bueno, ya casi, bueno, pero eso es otro tema. Y de repente los tienen escondidos de oficiales mayores, no, pero tampoco. Sí, por ahorita el país tiene que tener gobernabilidad y hay que cogobernar con los estados y funcionarios que son afines al proyecto soberanista, al proyecto energético de México, que vamos a tener 20 años de auge del petróleo. Les estaba diciendo yo el precio, ¿por qué salió gratis? No me he desviado, yo así soy, abro muchas ventanas, luego sí sé cerrarlas. El ingreso de cuando se da lo que le llama a Vladimir Putin, el presidente, vamos a llamarle Vladi para no meternos en problemas, ¿les parece? Porque yo no hablo ruso, así que pronuncio mal. Entonces, la operación especial militar en Ucrania, y ahí se dispara el precio del petróleo. Y vean hoy el rublo, que es la divisa rusa, es la divisa más poderosa del mundo. Cuando empezó la operación militar en Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN le asestó, bueno, el llamado Occidente,
que yo no sé Japón qué hace en Occidente, bueno, pero así son las publicidades, ¿no? Hasta Japón, que está en el extremo oriente, lo ponen en Occidente, ahí luego me la platican. Bueno, asestaron sanciones catastróficas que no le afectaron a Rusia. Al contrario, gracias a ello, había subido la cotización del rublo hasta 140, si no me equivoco. Yo cuando estuve en Rusia de visita cultural, yo hago muchas visitas culturales, me gusta conocer los países del mundo, me acuerdo que pagué 80 por ¿cómo diríamos? $1 por 80 rublos. ¿Saben a cuánto está hoy? A 55. Se está devaluando el dólar, se está devaluando el euro, y curiosamente otra moneda muy fuerte de los mercados emergentes se llama el peso mexicano. Yo ayer que vine, pasé por el aeropuerto de Santi, las cotizaciones, a 19 estaba el peso. ¿A cuánto lo dejaron Videgaray y Peña? 22.50. Entonces no se flagelen tanto, por favor. México somos muy dados a, está bien, hay unos golpecitos, ahí dicen latigazos de vez en cuando, pero no abusen. También sépanse frotar, lubricar, pónganse aromas. México no está tan mal cuando lo comparan al resto del mundo. No es Afganistán, no es Líbano. Está bien que la oposición iletrada lo diga, bueno, pues es fácil de desmontar. Y voy a la segunda crítica, el costo de Dos Bocas, que se duplicó. Bueno, curiosamente, a partir de la operación especial militar, estoy usando los términos de Vladi, ingresaron extra por ingresos petroleros, escuchen bien, 17,000 millones de dólares. Es lo que está costando hoy Dos Bocas. Es lo que costó. Salió gratis. Escuchen bien, salió gratis Dos Bocas. Y eso que falta hacer la contabilidad porque este es hasta abril. Marzo, abril, 2 meses. La operación fue el 24 de febrero en Ucrania. Bueno, nos faltan mayo y junio, que ayer cerró junio, son 2 meses. Apuesto sin ver, como en el póker, que son otros 17,000 millones de dólares. Ahora ya entenderán por qué el peso mexicano de los mercados emergentes es hoy la divisa más poderosa. ¿Y eso por qué no lo cacarean? Bueno, me van a perdonar también la 4T, para no meterme en más Honduras, pues a ver si les ha fallado la publicidad. Y en las mañaneras, pues no todo se aborda. Y yo creo que la llegada de nuestro amigo César Yáñez, que es un obradorista más que nadie, 30 años junto a él, pobre, hasta le costaron 2 divorcios, pues estaba casado con Andrés, pues, las mujeres, pues, quédate con tu novio, ¿no? Ya que, ¿a qué vienes a la casa, no? 2 matrimonios le costaron hasta eso. Y hoy lo tiene, es una gente muy capacitada, yo creo que es un gran estratega de la comunicación. Qué bueno que ya se entendió que el presidente no puede hacer las cosas solas, necesita también asesorías estratégicas. Y yo ya empiezo a entender todas estas partes. Vean, esto todo lo que les acabo de decir, díganme ustedes, ¿quién lo sabía? Lo de la refinería que sale gratis. ¿Podemos hacer otros Dos Bocas? Ya para que sean 2 bocas de veras, ¿no? 2, bueno. Podemos hacer todavía otra, gratis nos va a salir. Y si sigue el petróleo de aquí a fin de año así, pues hasta 3 y hasta, ¿para qué les cuento? De aquí haga un paréntesis, vean. En la época de Fox, que es muy locuaz no quiere decir que esté loco, bueno, eso es otro tema. Locuaz quiere decir que habla mucho. Fox es un incontinente de la locuacidad, habla mucho. Y ya saben que es incontinencia, ¿no? Bueno, eso es Fox. Entonces creen que hablar mucho, con eso tienes la razón. A veces es muy peligroso hablar de más, muy peligroso. Iba a ser 5 refinerías, adivinen dónde. En Centroamérica, bueno, ya ni siquiera junto a Salamanca, allá, cerca de Guanajuato, en Centroamérica. Y obviamente el famoso Plan Puebla-Panamá, ese sí fue un fracaso y nadie habla de ello.
Obviamente los que seguimos la política, muchos de ustedes ya habían nacido, los que seguimos esos eventos, pues estamos alertas. Bueno, ese fue Fox. Y luego Calderón iba a construir una refinería en Tula, cerca, ahí no son olmecas, ahí se saben son, ¿qué son? Toltecas, aunque el Chacmol, que está en Tula, se lo llevaron a Yucatán, por todo eso del mito de Quetzalcóatl, que se vuelve, si no me equivoco, Cuculcán, que alguien me corrija. Bueno, si es que saben. Si no saben, no me vayan a corregir, por favor. Bueno, sí, pues luego le salta a alguien que sabe menos que uno y a corregirlo, ¿no? Bueno. Entonces, dicho esto, Calderón le ordenan sus amos, bueno, no son mexicanos. Fox, para empezar, no es mexicano. Tuvieron que modificar el artículo 82 para que lo llevasen a la presidencia, artículo 82 de la Constitución. Su papá, sepa Dios de dónde es, no me voy a meter en Honduras. De Zedillo tampoco se sabe. Es decir, tenemos mucho presidente apátrida, pero estoy usando el sentido real de la palabra, muy semántico, que no saben quién es su padre. No es broma, ¿eh? Y no me pongan a enumerar a los políticos mexicanos que son apátridas, en el sentido del padre. Ahora, la palabra pater también en el latín significa la patria, y tampoco son patriotas. Y hoy está regresando el patriotismo. Vean, mucha gente que no conoce Rusia se pregunta, bueno, ¿y cómo es que tienen tanto aguante? Son patriotas. Una palabra, yo lo sé, en México ya no está de moda, hace mucho que no está. Los neoliberales se dedicaron a eso, a desmontar toda nuestra lingüística y semiótica nacionales. Ya querían ser gringos, pero ni los aceptan ahí. El Bronco no se fue a Los Ángeles, quería entrar ahí a la cumbre, no lo dejaron entrar. Ya él estaba rogando al embajador de Estados Unidos. Es decir, hay mucha gente en el norte del país, lo tengo que decir, que son amigos míos y yo los quiero mucho. Bueno, pero igual ellos me pueden decir mis defectos, no hay ningún problema. Piensan más gringo, no piensan mexicano. Hoy por lo menos tenemos la gracia, independientemente de defectos que hayan en el trayecto y proyecto, que piensa mexicano, que sabe que viene de una gran civilización olmeca. Y qué bueno que le puso a la refinería, lo festejo, que ya se haya olvidado de Tenochtitlan, por favor, ya. Yo le soñaba eso. El septiembre pasado, ¿para qué les cuento? Entonces, bueno, Tenochtitlan es grandioso, nadie está diciendo que no, pero no está sola. Y México es un país plural, y véanlo, nuestra región del sur, totalmente subdesarrollada, porque los ingresos petroleros de Campeche, con el primer pozo petrolero, el quinto del mundo, que era Cantarell, ¿a dónde iban? Pues al norte, a rescatar a los que quebraron con el Fobaproa, al Grupo Monterrey que quebró no sé cuántas veces. Entonces, vivíamos para subsanar al norte, y el sur totalmente abandonado. Y yo muchas veces hasta lo decía en Campeche, oigan, ya no coman pan de cazón, pónganse a pensar, les están llevando su petróleo, no les están dejando nada. Les dejaban chapopote como porcentaje de los ingresos, no es broma, como parte de los ingresos petroleros. Bueno, si no protestan, no tienen una ciudadanía que proteste, pues la federación va a seguir haciendo las suyas, la que sea en el momento dado. Entonces ahí tienen ustedes eso de las críticas de las refinerías, para empezar, y luego, para empezar las 6, no 5, que iba a hacer Fox, que no las pudo hacer, pero para Centroamérica, no eran para México. Y Calderón pues era un empleado de Iberdrola. A ver, ¿cómo va a pensar un expresidente que es empleado de una empresa energética española, Iberdrola? Que además ustedes lo saben, España, yo soy muy pro español, me caen muy bien los españoles, mucho más las españolas, sin duda. No tienen petróleo ni gas y están haciendo ganancias estratosféricas con el gas de Argelia, con el gas de Bolivia, con el gas de Perú, con México.
pues ¿cómo no lo van a emplear luego a Calderón? Si les dio todo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa parte de la crítica de las refinerías. Bueno, luego nos salieron como subtítulo de ese renglón, ¿con qué no sirven las refinerías? Bueno, entonces hasta yo hice un artículo, ahí lo vamos a ver aquí. Si no sirven las refinerías, ¿por qué Estados Unidos tiene 135 refinerías? Que alguien me platique. Ustedes saben que el gran negocio del petróleo no es la extracción, se van a equivocar, es la refinación. Y hoy tenemos 6 refinerías abandonadas. ¿Por qué las querían desmantelar? Para beneficiar la venta de gasolina de Texas, así de fácil. Entonces, ¿de qué es una necesidad tener refinerías? Bueno, yo quiero seguir el ejemplo, que ellos quieren seguir el ejemplo siempre de Estados Unidos, ¿por qué tienen 135 refinerías? ¿Por qué las grandes superpotencias del planeta, Rusia, China, India, y podemos agregar hasta Japón, todas tienen refinerías de primer orden? Que alguien me la platique. Y que México no tenemos. Entonces no es una cuestión de que si están a favor o en contra de la refinería, a mi juicio, es una colisión ideológica. Si eres globalista neoliberal, pues están en lo correcto toda la fauna que nos malgobernó. Entre Fox y Calderón se llevaron 500,000 millones de dólares de ingresos petroleros, cuando el petróleo llegó a 100. Ustedes saben, gran parte de la caída de la URSS y de Gorbachev se debió a que hubo un acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para bajar el precio del petróleo a $8. La quebraron a la URSS. Entonces yo hasta he comentado, no es lo mismo un Gorbachev a $8 el barril que un Vladi, ya quedamos que no sé ruso, que un Vladi que tiene hoy el barril del petróleo a $120. Vean qué gran diferencia. Sobre todo un país que es petrolero. A ver, ¿por qué Tabasco, que tiene, todavía aquí en aguas profundas, ustedes tienen una barbaridad de petróleo? Exagerado. Ya les estoy dando tips para que empiecen a comprar sus barquitos. Entonces, ¿por qué Tabasco va a dejar de ser petrolero? ¿Qué para beneficiar? No quiero hablar de un estado, porque yo soy muy profederal. No tiene petróleo y los vamos y con el modelo neoliberal, a ellos sí les beneficia, pero ¿por qué tienen que dañar a Tabasco? Entonces, Tabasco fue doblemente dañado por el modelo neoliberal, que muchos gobernadores, ustedes me van a perdonar, bueno, exgobernadores, por fortuna, participaron en esa colusión con los presidentes en turno. Porque si hubiera habido un gobernador soberanista, no hubiera seguido las políticas neoliberales en turno. Entonces también hay gran parte de culpabilidad con sus exgobernadores. Ya saben a quiénes reclamarle. Bueno, no vine a amarrar navajas, pero ya les hice el comentario adecuado. Entonces ahí tienen, esas críticas son muy fáciles de tumbar. Entonces, resumen de esta primera parte es de que veo un gran futuro para Tabasco, gran futuro. Más allá del próximo presidente, es lo que pesa no es la persona, sino el que prosiga la consolidación, ya no de la 4T, yo hablo de la 5T. Y ojalá que la 5T se escriba con T de tecnología y con T de Tabasco. Bueno. Que ahí tienen, con el auge del petróleo y con una mentalidad soberanista, pues les va a ir mega bien. Mega bien. Y una vez pedí, lo recuerdo, no voy a atacar a alguien porque la revista es de una tabasqueña, ya saben quién, obviamente.
saqué un artículo de que cada estado petrolero debería, como en Texas, a mí me matan de risa, para todos dan el ejemplo de Estados Unidos, pero dan el mal ejemplo. Cuando uno les propone los buenos ejemplos de Estados Unidos, que los tiene obviamente, me corrieron de la revista por haber dicho eso. ¿Saben qué propuse? Que cada estado petrolero, como en Texas, primero se llevan la parte que les corresponde y lo que les sobra se lo dan a la federación. Y no al revés, los que no tienen el petróleo se llevan el petróleo de los que tienen los estados petroleros y les dan chapopote como en Campeche. Yo no los vine a lebrestar, pero aprovechen que estamos en una fase de la resurrección del petróleo, que eso va a durar mínimo 20 años. Olvídense de esas propagandas que la energía verde. Todos queremos que el planeta sea verde, es una lo hemos destruido. ¿De qué se quejan? Hoy los que proponen la energía verde son los que destruyeron al planeta. ¿De qué nos hablan? Fueron los que usaron el petróleo en forma ilimitada. Lo que ves es que allí hay más de fondo. Se trataba de pegarle a Rusia, porque Estados Unidos al final del día redujo mucho sus reservas de petróleo, a grado tal que tuvieron que recurrir al fracking. Y ahí sale, ustedes lo saben, no sé, le llaman de muchas maneras, el gas lutita, esquisto, grisú. Yo siempre he usado aquel día me corrigió un amigo mío, profesor de geología en la UNAM, y me dice, no es esquisto. Diga, aunque se llame shale gas y me vaya a los diccionarios de traducción, me dice, no, es lutita. Bueno, pues le ponemos lutita, no hay problema. Pero a lo que quiero llegar, Estados Unidos recurrió al fracking, que es la fracturación hidráulica, es un nombre en inglés, que ustedes saben requiere de grandes cantidades de agua. El libro, nada más hay 9 creo de los del agua, así que no crean que le vine a hacer tanta publicidad, pero ese libro, precisamente yo ahí me pronuncio en contra del fracking desde hace mucho, porque además de que ponen sustancias que no se manejan, y les doy datos del Congreso de Estados Unidos, sustancias, alrededor de 100 de sustancias químicas, muchas de ellas son cancerígenas, y esa agua ya no es reutilizable. Imagínense un estado como el de Nuevo León, que se pone a hacer fracking. Bueno, ¿y de dónde vas a traer el agua? Se les ocurrió. Y no quiero atacar a alguien porque es amigo mío, para que vean que soy decente, pero tampoco lo voy a defender. Se le ocurrió al gobernador en turno, el Bronco, otro espécimen. ¿Saben dónde viene a traer el agua? Agárrense de la silla, por favor. ¿Ya? ¿Listos? Iban a desviar el río Pánuco. Se le iban a quitar su agua a San Luis Potosí, a Veracruz, a Tamaulipas. Bueno, ¿y qué? Los demás estados no existen. Hay una mentalidad, se los digo abiertamente, del tipo Bronco y este gobernador TikTok, que odian al sur del país, así que cuídense. Cuídense, no es broma. Yo me acuerdo, el Bronco pedía que le quitaran el presupuesto de Chiapas, su presupuesto a Chiapas. Ellos tenían una deuda en aquel entonces de 60,000 millones de pesos, porque Chiapas eran unos ignorantes y en el sur, ¿cómo dicen? El sur no produce. El sur se duerme y el norte trabaja. Háganme el favor. Cuando siempre los estuvimos subsidiando. Y la misma barbaridad la dijo el facturero, ¿cómo se llama este? El gobernador TikTok, no merece más. Que ni sabe resolver el caso de esta pobre abogada, estudiante. Pobre, ya van 2 veces que la desentierran y todavía no saben quién fue. Que todas las redes sociales de Nuevo León ya lo saben. Ni Mariana ni el gober TikTok saben quién fue. Y ya no saben a qué recurso teatral recurrir. Y bueno, ya dejen en paz ese cuerpo de esta pobre millennial, etcétera, etcétera. Entonces hay un desprecio de esos sectores por el sur.
Yo no les estoy diciendo que lleguen ustedes y desprecien a los del norte, pueden decir, pues ahora es my turn, ¿no? Como dirían los gringos, es mi turno y ahora sí. Y el petróleo es mío y no se lo doy a nadie. Nadie está diciendo tal barbaridad. Yo lo único que propongo es, ojalá se lo hagan llegar al gobernador Merino, lo que estoy diciendo, a Dan Augusto y obviamente al primer tabasqueño en estos momentos. El modelo tejano, no estoy pidiendo más, se llevan primero la participación que les pertenece y luego el resto a la federación. Por eso Texas es el segundo Producto Interno Bruto de Estados Unidos, si no es gratuito, es un estado eminentemente petrolero. Bueno, entonces ya dicho esto, ya nos vamos a ir a 1000 por hora porque parece ser que van a haber muchas preguntas. Y vean, en 2021, pues son datos del INEGI, que vean, el INEGI es una porquería, se los digo a ver. Hay una, yo me dedico mucho a buscar eso y vean, y Latinoamérica en general no tenemos buenas estadísticas. Hoy un país serio se reconoce por sus buenas estadísticas, porque ahí tienes el diagnóstico, es como los exámenes clínicos o de laboratorio. Si no los ves, pues ¿cómo? ¿Le vas a inventar enfermedades al pobre paciente? Entonces, el INEGI, por ejemplo, hay un índice que yo manejo mucho, que es el índice de la desigualdad, que obviamente no convenía en la época neoliberal, que se llama el índice Gini, G-I-N-I, es el índice de la desigualdad. Ustedes saben que desde Fox en México no hacen el índice Gini. ¿Y saben por qué? Porque no les conviene. Imagínense que muestren la desigualdad que ha empeorado desde Fox hasta Videgaray. Por eso no la sacan. No es que sean buenos o malos, son pésimos, pero no lo sacan. Entonces hay que ver eso. Entonces aquí yo tengo mucho cuidado con reservas todo lo que saque el INEGI. Bueno, ese ya se le acabó la luz antes de empezar. Ahí está. Entonces vean, no, la anterior, por favor. Estábamos bien. Y vean, el PIB en 2020 era 2.3 del PIB nacional y ya en 2021 3.1. Y este año pues se va a subir más. Me refiero a Tabasco y vean aquí su lugar, que a mi juicio va a estar subiendo. Ya tienen los primeros, ya se los dije, pero vean el lugar de Tabasco, que siendo petrolero, yo entiendo por ejemplo Yucatán que esté aquí, porque es un estado que vive el turismo y está subsidiado. La mayor parte de los estados de México son subsidiados y hay que hacerlos autosuficientes. A ver, que sigan hablando los habladores, gobernadores de los estados, lo dejo ahí del norte, y a ver cómo les va. Entonces vean, tiene Chiapas, imagínense, está por arriba de Yucatán, eso que Chiapas tiene el porcentaje de pobres de los más altos de México. Bueno, a mi juicio esto va a empezar a subir, poco a poco. Bueno, y vean, ya para que no se flagelen, por favor. Yo de repente oigo hablar de Tabasco, mucho tabasqueño, toda pura crítica. A ver, ¿por qué no dicen esto? Veanlo. Baja California, Chihuahua y además en inglés, para que me entiendan mejor los tabasqueños. Bueno, México Now, ya. Y véanlo en verde, véanlo. Tienen 3 estados, 4 básicamente, véanlo. Cómo son los mejores que han contrarrestado los efectos del COVID en relación a la creación de empleos. Es un datazazazo, porque a veces lo manejan fuera del COVID. No, oye, hubo COVID, relájense. ¿Y esto por qué no se maneja? Hay que saber cacarear las cosas. Y vean las actividades económicas de ustedes lo saben, vean, 60% sería el petróleo, para acabar pronto. Luego viene el comercio, casi 9, construcción 4.6, servicios inmobiliarios 6.7, transportes 2.9, juntos representan el 82.2 del PIB estatal. Pero ahí voy, vean, ustedes son un estado petrolero. Por eso se hace la refinería en Dos Bocas, que ahorita van a entender es mucho más profundo que eso, porque hay toda una estrategia. Si no vas a hacer una refinería en el desierto de Chihuahua, ¿no? No, y hay que hacer energía solar, eso sí. Pues México es un país muy extenso, 2 millones de kilómetros cuadrados.
Ya tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, que tienen un Producto Interno Bruto muy similar al de México, que somos 140 millones. Un país de jóvenes, un promedio de edad de 29 años. Este país es millennial. Nosotros la tercera, third age, para que estamos hablando en inglés aquí, la tercera edad ya. Tenemos que educar a nuestros millennials. Ese es el futuro del país. Bueno, y ahí seguimos. Vean, y ahí pongo, nadie tiene más refinerías ni refina más productos de petróleo que Estados Unidos, con 135 refinerías distribuidas en 30 estados, en número y cantidad. Vean, Texas, 47. Ahí está, Texas, vean, en súper rojo. Y luego las demás. Los 3 estados constituyen 45% del total y 60% de capacidad de refinación. ¿Qué les parece? Texas. Y Fox, cuyo padre, dícese, we don't know, aquí va a salir hablando hasta chino a este ritmo, que era tejano, pues realmente nadie. Un día se lo pregunté a su prima hermana, que es amiga mía, ella me echó un cuento chino, ¿no? Que si era irlandés, que si, bueno, el irlandés no tiene nada a Fox, nada más con verlo, ¿no? Bueno, y vean, eso es importante. Llamó la atención que el entonces gobernador de Tabasco, AA, a cargo local de Dos Bocas, eso lo escribí cuando sucedió. Acuérdense que uno cuando ya tiene el training, el entrenamiento de la geopolítica, y le consta hoy lo que le dije a nuestro amigo Román de la Cruz, porque ahí tuvimos una prueba de fuego, pues uno se vuelve demasiado quisquilloso con la gramática, con las palabras. Además yo estudié neurolingüística, entonces yo veo de más, veo cosas de más. Porque tengo el entrenamiento, es porque vea más, o sea, un genio, una gente normal, pero estudiosa, eso sí, y observo. Entonces vean, llegan con un día de diferencia, recibe a 2 embajadores de las 2 máximas superpotencias del mundo, con un día de diferencia. Ustedes saben que lo que les estoy diciendo, ustedes creen, mejor dicho, no lo saben los Estados Unidos o China. Llega Landau, guadalupano, guadalupano. El actual Salazar, que es guadalupano. ¿Por qué envían a 2 embajadores los republicanos y los demócratas? Los 2 son guadalupanos. Pregunta tonta. Pues obviamente conocen la estructura de México, conocen que los 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos no son católicos, son guadalupanos. ¿Y qué es ser guadalupano? Es una mezcla de Tonantzin, la diosa del Olimpo azteca, para que vean que yo también le echo porras a los aztecas, pero no nada más los aztecas, no se olviden de los olmecas, por favor, de los mayas, ¿cómo? De los zapotecas. México es cuna de civilizaciones, nadie tiene más civilizaciones en América, en todo el continente, que México, nadie. Entonces, ahí tienen ustedes cómo llega. Y les decía, los mexicanos en Estados Unidos, 40 millones, que están subreportados, la Oficina del Censo en Estados Unidos hace trampa. No solamente el INEGI de aquí, también en Estados Unidos se las gasta, como decimos coloquialmente. Son guadalupanos, mucho más fuerte que ser católico. Católico yo, y ni lo soy. Pero ya que estoy viendo Landau es guadalupano, el Ken Salazar, bueno, ya, pues es la moda, ¿no? La moda geopolítica. Ya tienen ustedes al chino, y se los comento y les hago una. Yo por razones del destino vivo en la misma cuadra que la embajada china, cosas del destino. Hasta muchos dicen que tengo un túnel subterráneo con la embajada, sobre todo los enemigos, ¿no? No fallan. Y bueno, no sé si contarlo, está fuerte. Bueno, a ver, sí. Bueno. Eso merece agua. Bueno, la esposa del
consejero político de China, vean, para que vean que soy plural, me llevaba con Landau y también me llevo con los chinos y con los rusos, ni se diga. Yo no tengo esos problemas de maniqueísmo cavernícola. Bueno, entonces, el jefe de prensa de la embajada de China, pues era amigo mío. Entonces un día me pide un favor, me dice, doctor Jalife, le vamos a pedir un favor. La esposa del consejero quiere que le dé usted clases de guadalupanismo. Dije, estos ya están de atar. Ni soy cura, ya me volví asépticamente escéptico. ¿Qué tengo que ver con la Virgen de Guadalupe? Pero sí, ellos coligen de que yo sí traigo una lectura geopolítica de la Virgen de Guadalupe. Vean, con dos cositas que les acabo de decir, ya se dieron cuenta que yo sí sigo ese rubro. Y ustedes vean, eso es importante, quienes conocen las estructuras de los partidos comunistas son muy diferentes a los países occidentales. El consejero político es más importante, dicho funcionalmente, no jerárquicamente, desde el punto de vista funcional, el consejero político que el mismo embajador. El embajador asume funciones protocolares, que se va a los drinks, a las fiestas, ¿no? Que está trabajando, chambeando, es el consejero político. Y ya no se diga la esposa. Y tan es así, bueno, ya van a saber quién es, se lo pueden consultar. Ya son los dos, ella y su marido, embajadores en Panamá. Que por cierto, ahora que fui a Panamá no los visité, y se la regué. Bueno, a lo que voy. Entonces me dice, bueno, ¿y qué? No, es que aquí te tenemos fichado de que tú sabes muchísimo de la Virgen de Guadalupe, no desde el punto de vista religioso, sino de su impacto en la psique colectiva de los mexicanos. Bueno, a ver, ¿por qué Morena se llama Morena? La primera T, el estandarte con Miguel Hidalgo, la Revolución Mexicana. Yo hasta en broma, a veces no les gusta mucho a mis amigos de Jalisco, les comento que si los cristeros hubieran sido guadalupanos, hubieran ganado. En México pesa, se los digo en serio, y conste que no lo estoy diciendo en forma de blasfemia, lo estoy diciendo como contenido psicológico de la psique del mexicano. Es decir, la Virgen de Guadalupe pesa. Ustedes no están viendo cruces en las calles, ven más efigies de la Virgen de Guadalupe, y además los chinos las venden, ¿no? Las efigies, para no acabar. Pues la tuve de alumna a la esposa del consejero político. ¿Qué les gusta? 2 meses. Entonces hoy ya no la recibí en la casa, pobre, la hacía ir hasta no sé dónde, donde yo vivía. No vivía, tenía mi oficina, porque pues no era correcto, ¿no? Era una relación más didáctica, no les cobré nada. Los chinos son muy generosos, pero sí me regalaron mi buena dotación de Mao Tais, que hoy es más caro que un whisky. El Mao Tai es la bebida nacional de los chinos, que pega, ¿para qué les cuento? Entonces, en resumen, y llevaba a una de las secretarias de jefe de prensa hablando de toda la cuestión de la Virgen de Guadalupe. Entonces les hago la pregunta: ¿ustedes creen que 2 potencias del tamaño de Estados Unidos y China se preocupan por la Virgen de Guadalupe de México? Nada más porque sí. ¿Por qué llega Landau a visitar a Dan Augusto y al día siguiente ahí está el chino? Yo no se lo he preguntado nunca a Dan, nunca se lo voy a preguntar. Ni tampoco creo, una, que me la cuente, y otra, si le pregunta, que me la diga. Tampoco soy bebé, son secretos de Estado, él sabrá qué habrán arreglado, ¿no? ¿Y por qué vinieron a Tabasco? ¿Por qué no fueron a visitar al Bronco? No, me parecen, son cosas anecdóticas que ya cuando se mete al análisis son muy poderosas. Bueno, y ahí tienen esto que es, y vean, una inversión de 12,500 millones de pesos. ¿De qué fue esto? Sí, para rehabilitar las 6 refinerías que se encontraban al inicio de la 4T en 32% de su capacidad, y ahora alcanzó 52%. ¿Saben ustedes qué son 12,500 de pesos? Nada, 643 millones, que ahí requerían más. Yo creo que ahora con el boom que viene bárbaro del petróleo, yo creo que es momento de echar a andar
esas 6 refinerías. Y obviamente van a tener, vean, yo no les voy a echar ahí cuentos, y menos chinos y menos macuspanos. Acaba pronto. El mundo vive una inflación, sobre todo el mundo occidental. El problema de Estados Unidos es la gran inflación que viene, que ya tienen, perdón, que se va a más de 10 de aquí a noviembre, y que le va a afectar a Biden. Por eso tiene el rechazo tan grande. Al gringo lo que más le importa es si se están muriendo en Ucrania, por favor. Lo más le duele es el bolsillo y la inflación. Entonces, obviamente, hay rubros que en México nos van a afectar. Las remesas se van a afectar, aunque ahorita están en plan récord. ¿Por qué razón? Porque van a enviar menos con la recesión que está muy cantada en Estados Unidos. Entonces, nos gusta, ¿no? Entonces, tampoco exageremos, porque mañana ya tengo yo la crítica, sobre todo de los chayoteros. Desde ahora ya la tengo. Además, si no, yo les doy ideas. ¿Cuál va a ser la crítica? Pues no que iba a bajar la gasolina con 2 bocas. Hay que adelantarse incluso las críticas. Y no con las 6 refinerías que iba a bajar la gasolina. No, no necesariamente, estamos viendo también, hay que ver las corrientes fuertes, los flujos fuertes, y uno se va a dar cuenta de que la inflación también pega, y por más que hagas eso, ya con que no tengamos una inflación como la de Estados Unidos, vamos de gana. Y vean, se los digo abiertamente, en esta fase de transición, que estamos viendo un nuevo orden mundial, hoy va a ganar el que menos pierda. ¿Me conste? No dije que alguien va a ganar, ni voy a inventar que la 4T va a salir airosa y va a ser la ganadora, no hay tal, ¿eh? Aquí los ganadores van a ser Rusia, Estados Unidos y China, India también, Irán, Brasil. Nosotros con no perder ya es ganancia. No sé si me estoy explicando. Entonces no van a salir, oye, pues voy a, bueno, no quiero hablar de votación, no cumplieron, no que iban a bajar la gasolina. Hoy lo vi por los comentarios que estaban haciendo los ciudadanos, y es muy importante, porque ya todos están festejando que va a bajar la gasolina, que además está subsidiada en México. No lo sé, depende mucho de 2 factores: la recesión en Estados Unidos, que tanto afecte, su duración, y la segunda, sobre todo, el golpe de la inflación, que obviamente va a repercutir en un precio alto de la gasolina. Bueno, la siguiente, además que nosotros importamos gas, ese es un talón de Aquiles que tenemos, que hay que tener presente. Estamos importando gas, 70% importamos de gas, es fuerte. Esa parte hay que pensarla bien, hay que, no sé, con una estrategia diferente. Y ahí va, destaca la calidad, no la anterior, ¿no? Estrategia de las refinerías, cuando las 5 más grandes refinerías en el mundo, de un total de 700, escuchen, las 5 más grandes de 700, bueno, tan no sirven las refinerías que hay 700 en el mundo, platíquemela, y se molestan con 2 bocas. ¿Y quiénes se molestan? Los que no tienen petróleo, y los que literalmente se han llevado el petróleo del sur de México. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esos discursos, pero hay que saberlos contrarrestar. Entonces ahí tienen ustedes, y vean dónde se encuentran: en la región Asia-Pacífica, Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón. 4 superpotencias, porque hoy India hay que seguirla, India va pisándole ya dejó atrás a Japón, por cierto. Bueno, ahí está, ahí lo tienen, salió en Energy, ahí tienen ustedes los que quieran la cita. De las 15 mayores refinerías del mundo, Estados Unidos tiene 5, Sudcorea 3. Bueno, Sudcorea ni tiene ni petróleo ni gas, imagínense. ¿Para qué hacen una refinería si no tienen petróleo y gas? Para no ser tan dependientes del petróleo y del gas, porque ahí además se gana. Luego, Singapur, que tampoco tiene petróleo y gas, tiene 2, y Arabia Saudita, Irán, India, Venezuela, 1 cada uno. Bueno, aquí hay que tener cuidado cuando se maneja que Tabasco va a ser el gran centro energético de Latinoamérica. Vean, Venezuela es quien tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.
sobre todo cuando se suma el petróleo convencional con el no convencional. El petróleo de Venezuela, su grave problema es que la mayoría es no convencional, es petróleo pesado, es decir, tiene mucho azufre. Es importante entender eso. Bueno, ustedes ya están en la clasificación de las 3 variedades del petróleo en México. Ustedes saben que hay la variedad olmeca, ¿no? Existe la variedad olmeca, ¿o no lo sabían? Bueno, ahí tienen. Las refinerías no son un vulgar asunto de mercaderes o de costo-beneficio. Pertenecen a la zona delicada de la seguridad nacional. Y quien no lo entendió con estos sucesos de Ucrania, pues nunca lo va a entender. Se va a meter a costo-beneficio, eso es para contadores. Y no desprecio los contadores, son necesarios. Sobre todo tenemos que tratar con el SAT. Pero no saben de estos asuntos geopolíticos. Yo a eso me dedico. A mí me sirve el costo-beneficio para ver y ya, pero a mí no me marca la pauta ni la brújula de mi toma de decisiones. Es la geopolítica y hay que entenderlo con los sucesos de Ucrania. Ese es el secreto de Puerto de Dos Bocas, ya se los voy a dar. El Tren Maya, que alguien lo quiere frenar, porque muchos ambientalistas dependen pecuniariamente de las petroleras tejanas. Entonces hay que frenar el Tren Maya. ¿Por qué? Por esto, la que sí, vean, se conecta con Palenque aquí, y bueno, Calakmul, que por cierto yo le debo a Andrés Manuel. En una ocasión él me dijo, porque él sabe que yo soy muy pro Olmeca, pro Maya, todo eso. Yo sale una ruina en algún lado de México y ahí estoy al día siguiente. Y él me hizo conocer Calakmul. Me dice, tienes que ir a Calakmul. Yo se lo pregunté a su amigo Juan Ferrer, que ustedes manejaban. Juan, que hoy está en Insabi, manejaba la región arqueológica de Palenque, todo ese rumbo. Y Calakmul es una maravilla. Y ahí pasa la ruta Maya. También viene una explosión de turismo. Pero no solamente eso, es la infraestructura del sur. Se resucita al sur del país que fue deliberadamente retrasado. Bueno, y ahí lo tienen, la conectividad con el istmo el corredor transísmico, y este va a ser un gran detonador, pero ahí va lo principal, nada más que no les puedo decir quién me lo dijo. Varios de los que están aquí sí saben, pero guárdenselo en secreto, por favor. Bueno, aquí se va a hacer un tren de Dos Bocas a Palenque. Entonces, vean la refinería, viene para acá, conectado al Tren Maya, y obviamente también estamos hablando de un hub, lo que se llama en inglés, ahí lo tienen, HV, del sur. Esa es la relevancia de la refinería Olmeca. Va más allá del precio de la gasolina, no se equivoquen, es geoestratégico. Bueno, ahí tienen el dúo Olmeca, ya les llamé así. Oigan, parecen hermanitos de leche, ¿no? Si se dan cuenta. Se adoran. Bueno, regresemos la anterior. Véanlos, vean, felizotes. Véanlos bien, véanlos. Yo vi esta foto, dije, bueno, qué bárbaros. Bueno, y todavía me preguntan quién va a ser el presidente. Bueno, ya, bueno. Vean, y ahí voy. Tengan cuidado, sí existe el Grupo Tabasco, aunque hay una facción que está contra la otra. Ustedes lo saben mejor que yo. No me voy a meter en Honduras. Yo vine aquí a unificar, no a meter cizaña ni discordia, y a hablar como Tabasco, como un único, indivisible e indiviso. ¿Está bien? Bueno, entonces, donde caben todos los hijos del Señor, S mayúscula, como lo dijo Adán, ya lo cito, ¿no? Dice, los tiempos del Señor. ¿Sí vieron la frase, no? Señor con S mayúscula, ¿eh? Ya saben a qué Señor se refería, ¿eh? Bueno, entonces, existen esos grupos en todos los países, porque están cohesionados, se conocen, desde el kinder se manejan, ya saben quién es quién, y obviamente forman un equipo, llega un equipo al poder. Así hay que verlo. El equipo Toluca llegó, despedazó al país. El equipo Guanajuato aniquiló a México. Bueno, Calderón no tenía equipo porque era un empleado de
de Iberdrola. Peña, que era Atlacomulco, etcétera. Y ahí tienen a los Kennedy, 3 hermanos, uno presidente, otro Robert, procurador, y Ted, que fue luego senador. Estás hablando de un clan muy fuerte, el grupo bostoniano, ahí gobernaba todo Boston. Es como ahora con el Partido Demócrata, antes gobernaba más la región de Nueva York, de New Jersey, toda esa área, Boston sobre todo, Chicago. Hoy gobiernan California, nos guste o no, es una realidad. Así llegan los grupos del poder, no crean que se van ahí dispersos, y pues tienen que tener una cohesividad. Lo que se llama en francés esprit de corps, ¿no? Tienen que tener un espíritu funcional, de conjunción de intereses. Bueno, sigo, les hablo de una potencia como Estados Unidos, ¿eh? Vean, por ejemplo, no la puse, el grupo del mandarín Xi Jinping en China, pues todos vienen de Chongqing, yo conozco muy bien por ahí. Ahí viene todo el grupo. Entonces no se sientan acomplejados si les dicen eres del grupo Tabasco. Siéntanse orgullosos, pertenecen a un equipo, a un proyecto de nación, a un sueño que se está haciendo cada día realidad. Es así como hay que ver al grupo Tabasco. Bueno. Vean, ya dijimos el zar Vladi, ¿no? Acuérdense que no sé ruso. Y vean, en el centro, y esto es una galaxia. Curiosamente todos vienen del grupo de San Petersburgo, todos vienen de San Petersburgo. Se conocieron en la Facultad de Derecho, en los kinders, en los bares, qué sé yo. Pero todos vienen, la mayoría, de San Petersburgo. Es la élite. Curiosamente, San Petersburgo es lo más occidental que puede darse. Por eso hasta extraña cómo Occidente está chocando con San Petersburgo. Yo conozco muy bien San Petersburgo. Si hay algo occidental de San Petersburgo. Tiene el ballet Mariinsky, que es mucho mejor que el Bolshoi. Eso es para turistas, el Bolshoi. El ballet Kirov, le ballet russe, ahí vienen. Baryshnikov, Nureyev, de ahí vienen. San Petersburgo. El mejor museo del mundo con la mejor obra está en el Hermitage en San Petersburgo. Ciudad construida bajo la égida de San Pedro, vean mi lapso, de Pedro el Grande, y hasta le puse San Pedro. San Pedro está en el Vaticano. Bueno, y tienen ustedes que la construcción era de italianos, de franceses. Cuando Pedro el Grande visitó Holanda, le encantó Holanda, dijo: quiero hacer una ciudad similar en San Petersburgo. Pues ¿cómo puede salir la política barata? Que Rusia no es occidental, pues yo no sé qué sean. Nada más con ver un ruso o una rusa sabe uno de dónde son. Vean, desgraciadamente lo de Ucrania, esa es mi hipótesis. Yo ya estoy concluyendo el libro, que lo voy a presentar en la FIL de Guadalajara. Para mí es una guerra civil. Es la misma raza, los ucranianos y los rusos. Vienen del Rus Kiev del siglo XI. Es una anomalía lo que está pasando. Es una guerra civil. Obviamente atizada por fuerzas exógenas. Bueno, pero por eso les digo, no se me acomplejen cuando les dicen Grupo Tabasco. Claro que existe un Grupo Tabasco, por supuesto. Y qué bueno que existe ya un Grupo Tabasco. Sigo. Y ahí tienen, vean, ese es el libro, yo les he leído mucho. Es de Jacques Sustel, es del Collège de France, es uno de los grandes. Él hace un libro sobre los mayas, que habla que los mayas, así les pone, son los griegos del continente americano. Pues nada más vean ustedes la orfebrería de Uxmal, que ese sí es maya puro, como Palenque. Chichén no, Chichén es mezclado, por los toltecas, ¿no? El chacmol no es una figura de los mayas, ya les dije dónde vienen el chacmol, que además están decapitados, hágame el favor, allá en Tula, Hidalgo. Son toltecas, es otra cuestión. Bueno,
Ahí tiene, a ver, regresemos a lo de los Olmecas. Ese libro que es buenísimo, no sé si haya su traducción. Bueno, sí, veo que sí, está la traducción. Fondo de Cultura Económica. Bueno, y ahí veo, pues me salvó a mí esta entrevista, porque van a decir no hay grupo, no hay nada, y vean, cito la jornada, dice son tiempos inéditos de consolidar la 4T, dice como titular de la Secretaría de Gobernación tengo ventaja para el 24, y nada más cito con esto, López Obrador va a estar sin estarlo en las boletas electorales. Gracias. Gracias.